Me obligaron a donar sangre. Interrumpí el embarazo y luego me humillaron delante de todos. Pero lo peor fue lo que dijo. Cuando tenía 2 meses de embarazo, Julián me pidió que hiciera una transfusión de sangre para un amigo de la infancia suyo. Me negué porque estaba anémica, pero sus amigos decían que estaba ignorando la situación y mintiendo en la sala de operaciones, que yo era la única con el tipo de sangre compatible. ¿Qué tiene de malo donar un poco de sangre? Después de decir eso, varios de ellos me tomaron y me empujaron adentro. Un rápido destello de simpatía cruzó los ojos de Julián, pero se endureció. Es solo una transfusión de sangre. Nuestro hijo estará bien. Dejé de luchar. 8 lágrimas resbalaron por mi mejilla. Después de la transfusión, arrastré mi cuerpo débil hasta el departamento de ginecología para abortar. Estuve en el hospital sola durante 3 días después de la cirugía, mientras Julián se quedaba todo el tiempo al lado de Ana. Mi herida estaba vacía, pero el dolor atravesaba mi corazón. Encontré a Julián y muchos de sus amigos cuando me dieron de alta. Llevaba mi mochila sola, mientras Ana necesitaba la ayuda de Julián para caminar. Julián hizo una pausa momentánea cuando me vio. ¿Qué haces aún en el hospital? Nada. Miré el aborto y salí por la puerta con el rostro pálido. «Vámonos juntos», dijo, sujetando mi brazo con un tono que no me dejó espacio para argumentar, y se metió rápidamente en el asiento del pasajero cuando llegamos al coche. Entonces ella dijo con una expresión inocente y los ojos brillando en un tono escarlata: «Acabo de hacerme una cirugía de úlcera en el estómago y me mareo fácilmente en el coche. ¿Podrías dejarme quedarme con ese asiento?» No discutí y abrí la puerta del asiento trasero, pero sus amigos rápidamente se apresuraron a entrar. Ahora, 3 hombres adultos se apretujaban en el asiento trasero de una vez. Me miraban con hostilidad. «Scarlett, Ana aún está débil. Vamos todos a su casa a cuidarla». Miré a Julián, en el asiento del conductor. Su rostro estaba tenso, pero no dijo una palabra para refutarlos. Sonreí amargamente mientras el sonido de las cigarras llenaba el aire. ¿Cómo aún podría tener expectativas de este hombre? Los amigos de Julián me odiaban. Pensaban que él era perfecto para Ana y me veían como una villana que trataba de separarlos. Me trataban como una sirvienta en mi propia casa, y Julián nunca me defendió. Aunque estaba embarazada de su hijo, aún tuve que donar sangre. Ni siquiera me dieron las gracias al final. Solo dijeron que era un honor para mí. No era la primera vez que me maltrataban, pero sí la primera vez que elegí aceptar sin luchar. Voy a casa sola. Cerré la puerta del coche y me adelanté. Era hora pico, así que ni siquiera pude tomar un taxi. Como alguien que acababa de abortar, caminé por 1 hora bajo el calor abrasante hasta llegar a casa. Fui recibida por severas quejas cuando abrí la puerta. «Scarlett, ¿por qué estás tan lenta? Hemos estado en casa siglos. No hemos comido nada en toda la noche. Vamos a probar tu comida otra vez». Miré a Julián y a Dan. Era un día de verano sofocante y el aire acondicionado estaba apagado, porque no querían que la frágil Ana cogiera frío. Julián estaba sentado junto a ella, abanicándola con un abanico de papel. A pesar de sudar, ignoraba completamente y seguía halagando a Ana. Sam gritó al verme callada: «Julián, todos estamos muriendo de hambre. Dile a tu esposa que haga algo para comer». Julián finalmente miró hacia arriba. Pidió con indiferencia, sin darse cuenta de lo pálida que estaba: «Scarlett, haz algo sencillo para comer y prepara una sopa para Ana. Eso la ayudará a recuperarse». Un dolor agudo perforó mi corazón, dificultando la respiración. Me di la vuelta y fui a la cocina, tratando de ignorar sus voces felices. Me sentía una extraña en mi propia casa. Antes discutía con ellos histérica, como si eso pudiera restaurar mi dignidad. Pero no me daba cuenta de que mis explosiones solo alimentaban su arrogancia y siempre fui paciente, indiferente a mi naturaleza infantil. Pero ya estaba cansada. Estas personas, esta relación, no valía la pena gastar energía. Estaba agotada cuando serví la comida. Ana se ofreció a ayudar, pero se apartó en cuanto le entregué la sopa. La sopa de pollo se derramó toda en el suelo y el tazón se rompió en innumerables pedazos. «Cuidado». Julián rápidamente protegió a Ana, pero una gran mancha de mi brazo quemado se enrojeció con el líquido hirviente. «Sé que no te gustó, pero no necesitabas tirar el tazón a propósito». Aunque ninguna gota de sopa le cayó a ella, Ana se arrojó a los brazos de Julián y comenzó a actuar como si estuviera sufriendo. «Así es. ¿Qué haces, Scarlett? Has sido tan cruel con Ana. Todos somos solo amigos. ¿Por qué actúas así?» Ella soltó el tazón primero. Miré fríamente a las personas que me regañaban y hablé tranquilamente. Aún así, Julián los interrumpió bruscamente antes de que pudieran decir más. «Scarlett, pide disculpas. Te pasaste esta vez. Ana acaba de salir del hospital y la quemaste. Incluso en un día caluroso de verano,
Temblaba incontrolablemente como si hubiera caído en una cueva helada. El dolor ardiente en mi pantorrilla no era nada comparado con la agonía en mi corazón. El hombre que un día me dio sensación de seguridad y fortaleza, ahora parecía un verdugo, desmembrándome. El último hilo de mi mente se rompió. Voy a pedir disculpas. Reí amargamente, con lágrimas en los ojos. Julián se asustó por un momento e intentó tocarme, pero me esquivé. La cena está lista y la Dave pidió disculpas. ¿Puedo ir a mi cuarto a hacerme el vendaje en mi quemadura ahora? Sacudí la piel húmeda, esperando que finalmente me dejara en paz. Después de decir esto, ignoré el caos y volví a mi cuarto. Había mucho ruido fuera de la puerta y escuché la voz agredida de Ana. Perdón, la culpa es toda mía porque Scarlett esté enojada. Soy una mala persona. No debería causarte más problemas. Escuché la puerta abrirse mientras Ana corría afuera y todos se preocupaban y corrían tras ella. La puerta se cerró con un estruendo ensordecedor. Cuando pensé que Julián la seguiría, empujó la puerta y entró. Me abrazó por detrás y su gran mano acarició mi barriga. Scarlett, ¿por qué no puedes entenderte con ella y sigues actuando como una niña? Tienes que ser más comprensiva. Además, ahora estamos esperando un bebé. En cuanto resuelva el trabajo, te compensaré con un matrimonio de verdad. No te enojes, ¿vale? Su voz fue inesperadamente suave, con un toque de cariño. Ah, entonces recuerdas que estoy embarazada. Empujé su mano y no pude evitar sonreír sarcásticamente. Cuando todo explotó aquella noche, todavía no sabía cuán profundo era el abismo en el que estaba a punto de caer. La casa estaba más silenciosa de lo normal, pero ese silencio no tenía nada de paz. Julián había salido temprano, diciendo que tenía asuntos importantes que atender, y Ana permanecía en el salón con sus amigos, como si estuvieran conspirando a plena luz del día. Sus risas y susurros se filtraban por las paredes, perforándome la cabeza como alfileres. Algo estaba mal, y lo sentía en los huesos. Bajé las escaleras para buscar algo de agua, pero me detuve en seco cuando escuché mi nombre. Scarlett no tiene remedio, dijo Ana, con su voz empalagosa de siempre, pero esta vez teñida de burla. Julián, cariño, es ridículo que sigas aguantándola. El sonido de un vaso golpeando la mesa hizo eco, y una voz masculina respondió. No es tan fácil deshacerse de ella, respondió Julián con frialdad, y mi corazón se detuvo un instante. Pero no te preocupes, ya lo tengo todo planeado. En pocos días se irá. Esta casa será solo nuestra. El agua que sostenía se me cayó al suelo, y el ruido de los cristales rompiéndose alertó a los que estaban en el salón. Me quedé paralizada, con el aire atrapado en los pulmones. Julián salió primero, con su mirada tensa, pero al verme su expresión se suavizó. Scarlett, estás despierta, dijo con un tono que intentaba parecer preocupado, pero no podía ocultar el veneno detrás de sus palabras. Intenté mantenerme firme. ¿Qué es lo que estás planeando, Julián?, pregunté, mi voz temblando. Él ni siquiera se molestó en disimular. Es mejor para todos, Scarlett. Ya no perteneces aquí. Ana apareció detrás de él, apoyando una mano en su hombro como si fuera la dueña de todo. Julián tiene razón. No deberías quedarte en un lugar donde no eres bienvenida. Me hervía la sangre. Mi casa, mis cosas, mi vida. Todo me estaba siendo arrebatado delante de mis ojos. Pero antes de que pudiera responder, uno de los amigos de Julián, Sam, entró corriendo desde la cocina. ¡Hay fuego!, gritó. El caos estalló. Corrí hacia el comedor, donde el humo comenzaba a llenar el ambiente. Pero lo que vi allí me dejó helada. Una caja abierta con las pocas pertenencias que quedaban de mi madre, todo consumido por las llamas. Su diario, las fotografías antiguas, todo lo que me conectaba con ella estaba siendo destruido. ¡No!, grité, intentando apagar las llamas con mis propias manos. Pero Julián me sujetó con fuerza, alejándome. «No te hagas daño, Scarlett», dijo, pero su tono no tenía ni rastro de sinceridad. «¡Tú lo hiciste!», le acusé, mi voz desgarrada. Él no respondió. Simplemente me miró con esa expresión de indiferencia que me rompió por completo. Pasaron horas hasta que los bomberos apagaron el incendio. Cuando todo terminó, el salón estaba lleno de cenizas, y yo estaba vacía por dentro. Entre los restos calcinados, encontré una carta intacta, escondida debajo de un mueble caído. Era de mi madre, dirigida a alguien que no conocía. Querida Lucía, la carta hablaba de secretos, de traiciones, de una familia rota. Mi madre no era quien yo pensaba, y en ese momento decidí que no podía quedarme allí. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Julián al verme recogiendo mis cosas. Lo miré con los ojos llenos de odio. Lejos de ti. No dijo nada. Solo se quedó allí, inmóvil, mientras salía por la puerta. Esa noche, en las calles de Madrid, el viento frío me abrazaba como un recordatorio de que estaba sola. Pero no estaba derrotada. Tenía esa carta. Tenía preguntas.
Y sobre todo, tenía una nueva determinación: descubrir la verdad y hacer que todos los que me habían destruido pagaran. Madrid, con sus calles bulliciosas y luces titilantes, nunca se había sentido tan fría y hostil. Vagaba sin rumbo fijo, con la carta de mi madre guardada en el bolsillo de mi abrigo. A cada paso que daba, me pesaban las palabras de Julián, las risas de Ana y el olor a humo que todavía se impregnaba en mi ropa. No sabía dónde estaba mi destino, pero tenía claro que nunca más volvería a ser una marioneta de nadie. Dormí esa noche en un parque cercano a la estación de Atocha. El banco era duro, y el frío se colaba por las rendijas de mi abrigo. El ruido de los trenes en la distancia me mantenía despierta, pero al mismo tiempo me daba una sensación extraña de calma. Era libre, aunque la libertad sabía a amargura. A la mañana siguiente, la realidad golpeó con fuerza. Necesitaba comer, pero mi cartera estaba casi vacía. Las monedas que tenía apenas alcanzaban para un café y un trozo de pan. Caminé hasta un pequeño bar en una esquina olvidada, donde nadie parecía prestarme atención. Pedí lo poco que podía pagar y me senté junto a la ventana. Allí fue donde conocí a Chloe. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó una voz detrás de mí. Giré la cabeza y vi a una joven de cabello teñido de azul, con un piercing en la ceja y un cigarrillo colgando de los labios. Sus ojos brillaban con una curiosidad que me desconcertó. «Tomando café, igual que tú», respondí, intentando no sonar demasiado brusca. Chloe rió, aunque su risa tenía un toque de burla. «No pareces de por aquí, y definitivamente no pareces alguien que pueda permitirse perder el tiempo en un bar como este». No respondí. Mi silencio pareció intrigarlo más. Se sentó frente a mí sin siquiera pedir permiso, y durante los siguientes minutos comenzó a hablar como si fuéramos viejas amigas. Me contó sobre su vida, sobre cómo vivía en la calle desde los 17 años, y cómo había aprendido a sobrevivir con ingenio y algo de descaro. «Si necesitas ayuda, puedo ofrecerte un trato», dijo de repente, su tono cambiando de casual a serio. «¿Qué tipo de trato?», pregunté desconfiada. Chloe se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un gran secreto. «Sé que no eres solo una chica perdida. Hay algo más en ti. Lo veo en tus ojos. Si trabajamos juntas, puedo ayudarte a encontrar lo que buscas. Pero a cambio, necesito que hagas algo por mí». No estaba segura de si podía confiar en ella, pero no tenía muchas opciones. Chloe parecía saber más de lo que decía, y su seguridad era contagiosa. Acepté, aunque no sin reservas. Los días siguientes fueron un torbellino. Chloe me enseñó cómo moverme en las sombras de la ciudad, cómo evitar a los que querían aprovecharse de mí y cómo usar mi inteligencia para obtener lo que necesitaba. En poco tiempo, formamos un vínculo extraño, una amistad basada en la necesidad y la desconfianza mutua. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Una noche, mientras revisábamos el contenido de la carta de mi madre, descubrí algo que me dejó helada. Entre las líneas escritas con prisa, mi madre mencionaba un nombre: Santiago. Chloe, al escuchar el nombre, se tensó visiblemente. «¿Qué sabes sobre Santiago?», pregunté sintiendo que me estaba ocultando algo. «Nada», respondió demasiado rápido, apartando la mirada. «Solo es un nombre común». Pero su reacción me decía lo contrario. Chloe sabía algo, y su silencio comenzó a sembrar dudas en mí. ¿Podía confiar realmente en ella? Esa noche, mientras ella dormía, revisé su mochila. Entre sus pertenencias, encontré un pequeño cuaderno con anotaciones caóticas. En varias páginas, el nombre Santiago estaba subrayado, junto con direcciones y números de teléfono. También había recortes de periódicos antiguos, con titulares sobre un escándalo financiero que había sacudido a una familia prominente de Madrid hace años. Cuando Chloe despertó, me enfrentó con furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, intentando arrebatarme el cuaderno de las manos. «¿Me estás ocultando algo?», repliqué. «Este Santiago está conectado con mi madre, y tú lo sabías desde el principio. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?». Chloe me miró, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y algo más profundo. «No entiendes en lo que te estás metiendo, Scarlett. Este no es un juego». Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta con fuerza. La expresión de Chloe cambió al instante, y supe que estábamos en peligro. El golpe en la puerta resonó como un trueno en la habitación. Chloe y yo nos miramos, ambas entendiendo que algo estaba a punto de suceder. Ella me hizo un gesto rápido para que guardara el cuaderno y se acercó sigilosamente a la ventana. Las luces de la calle apenas iluminaban a dos hombres de pie fuera de la entrada. Uno sostenía algo que parecía un bate, y el otro hablaba por teléfono, moviendo la cabeza con impaciencia. «¿Quiénes son?», pregunté en un susurro. «Problemas», respondió Chloe con una calma inquietante. Se giró hacia mí, sus ojos ardiendo con una mezcla de miedo y determinación. «Necesitamos salir de aquí, ahora».
No había tiempo para discutir. Chloe abrió una puerta trasera que daba a un estrecho callejón. El aire frío de Madrid nos golpeó como una bofetada cuando salimos corriendo, nuestras pisadas resonando en el suelo adoquinado. Detrás de nosotros escuchamos cómo la puerta principal se abría de golpe y los hombres comenzaban a gritar. ¡Corre, Scarlett!, me gritó Chloe, tirando de mi brazo mientras doblábamos una esquina. Mis piernas ardían y el miedo me empujaba a seguir adelante. No tenía idea de quiénes eran esos hombres, pero algo en su furia me decía que no era una coincidencia. Chloe sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir, y yo necesitaba respuestas. Finalmente, nos detuvimos en una plaza vacía. Chloe se inclinó contra una farola, jadeando mientras miraba a su alrededor con atención. ¿Vas a explicarme qué acaba de pasar?, le exigí, mi voz temblando de rabia y agotamiento. Ella levantó la mirada, con el rostro empapado de sudor. Esos hombres trabajan para Santiago. Sabía que nos encontraría tarde o temprano, pero no esperaba que fuera tan rápido. El nombre resonó en mi mente como un eco. Santiago, el hombre mencionado en la carta de mi madre, el mismo nombre que Chloe había intentado ocultar. ¿Quién es él?, pregunté, sintiendo que mi paciencia se agotaba. ¿Y por qué está detrás de nosotras? Chloe se mordió el labio, como si estuviera debatiendo cuánto debía decirme. Finalmente suspiró. Santiago no es solo un hombre, Scarlett. Es un símbolo, una sombra. Él controla partes de esta ciudad que ni siquiera sabes que existen. Tu madre hizo una pausa como si las palabras le quemaran la lengua. Tu madre tenía algo que él quería, y ahora cree que tú también lo tienes. El aire parecía haberse congelado a nuestro alrededor. Mi madre. Esa mujer que siempre había creído ser un reflejo de dulzura y sacrificio. ¿Qué podía haber hecho para involucrarse con alguien tan peligroso? ¿Qué quería de ella?, insistí, mi voz quebrándose. Chloe negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero sé que tiene que ver con tu familia y su caída. Algo relacionado con dinero, poder, secretos que no han salido a la luz. Santiago es implacable, y ahora estás en su lista. Un frío helado recorrió mi espalda. Había escapado de una pesadilla para caer directamente en otra, pero no iba a dejar que el miedo me paralizara. Necesitamos encontrarlo, dije, sorprendida por la determinación en mi propia voz. Chloe me miró como si estuviera loca. ¿Tú escuchas lo que estás diciendo? Ese hombre es un monstruo. Si nos encuentra, estamos muertas. Si no lo enfrentamos, nunca sabré la verdad. Nunca entenderé por qué mi madre dejó esa carta. Y nunca podré arreglar mi vida. Chloe me observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente asintió. Está bien, pero si vamos a buscar a Santiago, no será a ciegas. Necesitamos ayuda. La palabra ayuda me dejó una sensación amarga en la boca. Había aprendido que confiar en las personas podía ser peligroso, pero Chloe tenía razón. No podíamos enfrentarnos a algo tan grande por nuestra cuenta. Esa noche nos refugiamos en un viejo almacén abandonado que Chloe conocía. Mientras ella revisaba nuestras pocas provisiones, yo no podía dejar de pensar en la carta. Sus palabras seguían bailando en mi mente, especialmente la última frase. Lucía es la clave. Encuéntrala antes de que sea demasiado tarde. Chloe, dije rompiendo el silencio. ¿Sabes algo sobre una tal Lucía? Ella levantó la mirada, visiblemente sorprendida. ¿Lucía?, repitió, como si ese nombre despertara algo en su memoria. Sí, escuché ese nombre en alguna parte, pero no sé dónde. Antes de que pudiera seguir, un ruido fuera del almacén nos hizo callar. Alguien estaba ahí. Chloe apagó la linterna y ambas nos quedamos en la oscuridad, escuchando atentamente. Entonces, una voz grave rompió el silencio. Scarlett, sé que estás aquí. Sal ahora y no habrá problemas. Reconocí la voz al instante. Era Julián. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. La voz de Julián, esa misma voz que una vez me había prometido amor y seguridad, ahora sonaba como una amenaza oscura que me helaba la sangre. Chloe me lanzó una mirada urgente, llevándose un dedo a los labios para indicarme que no hiciera ruido. El almacén estaba en penumbras, pero podía sentir la presencia de Julián fuera, acompañado de al menos un par de hombres. Sus pasos resonaban en la grava, cada vez más cerca. Sé que estás aquí, Scarlett. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo de nuevo, su tono cargado de una calma que sabía era falsa. Esa calma que precedía a la tormenta. Chloe se acercó a mí en silencio, susurrando apenas lo suficiente para que pudiera oírla. Por la puerta trasera, ahora. No podemos quedarnos aquí. ¿Y si nos ven?, pregunté, mis manos temblando. Ella negó con la cabeza. No podemos darnos el lujo de pensar en «y sí». Hazme caso. No había tiempo para dudar. Chloe me empujó suavemente hacia la parte trasera del almacén, mientras yo intentaba mantener mi respiración bajo control. Pasamos por una pila de cajas viejas y alcanzamos una puerta metálica oxidada.
Chloe la abrió con cuidado, el chirrido amenazando con delatarnos. Ambas nos detuvimos en seco, esperando algún indicio de que Julián o sus hombres nos habían escuchado, pero el silencio continuó. «¡Revisen el interior!», gritó Julián, y los pasos se intensificaron dentro del almacén. Era nuestra señal. Salimos corriendo hacia el callejón trasero, donde un muro bajo bloqueaba la salida. Chloe escaló primero, moviéndose con agilidad felina. Yo, por otro lado, luchaba por mantener el equilibrio, mi cuerpo aún débil por las noches sin dormir y el hambre. Chloe extendió su mano desde el otro lado, sus ojos clavados en los míos. «Vamos, Scarlett, rápido». Tomé su mano y me impulsé, logrando llegar al otro lado justo cuando las voces detrás de nosotros se hacían más fuertes. Apenas tocamos el suelo cuando comenzamos a correr de nuevo, nuestras pisadas resonando en el callejón oscuro. «¡Ahí están!», gritó uno de los hombres. El sonido de sus pasos se acercaba. Chloe me tiró de la manga y giramos por una esquina, entrando en un laberinto de calles estrechas que parecían no tener fin. El frío de la noche mordía mi piel, pero el miedo me daba fuerzas para seguir. Finalmente, llegamos a un puente que cruzaba el río Manzanares. Chloe se detuvo, mirando a ambos lados con desesperación. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz quebrándose. Chloe respiró hondo, sus ojos buscando alguna salida. «Cruzamos. Si llegamos al otro lado, ellos no nos alcanzarán. ¿Estás segura?». Miré hacia atrás, viendo las sombras de Julián y sus hombres acercándose. «No, pero es lo único que tenemos». Ambas comenzamos a cruzar el puente, nuestras pisadas resonando en la estructura metálica. Pero apenas habíamos llegado a la mitad cuando Julián apareció al otro extremo, bloqueando nuestro camino. Llevaba una sonrisa cruel en el rostro, una que me hizo estremecer. «¿A dónde crees que vas, Scarlett?», dijo, sus palabras resonando en el aire frío. Chloe sacó algo de su chaqueta, una navaja pequeña pero afilada. «No te acerques», le advirtió, poniéndose entre él y yo. Julián levantó las manos fingiendo rendición. «No vine aquí para pelear, solo quiero hablar». «¿Hablar?», repliqué, sintiendo cómo la ira reemplazaba momentáneamente mi miedo. «Todo lo que has hecho es destruir mi vida. ¿Qué más quieres de mí? Te estás metiendo en asuntos que no entiendes, Scarlett. No quiero hacerte daño, pero si sigues huyendo no me dejas opción». «¿Y Ana? ¿También se trata de protegerla a ella como siempre?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. Por un momento la sonrisa de Julián desapareció, reemplazada por algo más oscuro. «Esto no es sobre Ana, es sobre ti, y lo que sabes». Antes de que pudiera procesar sus palabras, los hombres detrás de él avanzaron hacia nosotros. Chloe, sin dudarlo, me empujó hacia un lado. «¡Corre, Scarlett!», gritó. «¡No te voy a dejar!». Intenté agarrarla, pero ella me apartó con fuerza. «Hazlo. Encuentra a Lucía. Descubre la verdad». Sus palabras fueron la última cosa que escuché antes de que se lanzara contra los hombres con la navaja en mano. Todo pasó en un instante. Vi cómo Chloe luchaba, cómo los hombres la dominaban, y cómo Julián se limitaba a observar, su rostro inexpresivo. Quería gritar, quería ayudarla, pero mis piernas no respondían. Finalmente, cuando uno de los hombres la golpeó con fuerza y su cuerpo cayó al suelo, supe que no había nada más que pudiera hacer. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas amenazaron con ceder. Cuando finalmente me detuve, estaba en una parte de la ciudad que no reconocía. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no tenía tiempo para llorar. Chloe se había sacrificado por mí, y no podía permitir que su muerte fuera en vano. Saqué la carta de mi madre, aferrándome a ella como si fuera lo único que me quedaba. Lucía es la clave. Las palabras resonaban en mi mente una y otra vez. Necesitaba encontrarla. Necesitaba respuestas. Y sobre todo, necesitaba vengar a Chloe. Pero entonces, al revisar la carta una vez más, noté algo que no había visto antes. En el reverso, escrito en letra pequeña, había una dirección: Toledo, calle de las Damas 14. Toledo se desplegaba frente a mí como un laberinto de piedra antigua, con sus calles empedradas serpenteando entre iglesias y casas encaladas. La dirección que había encontrado en la carta me había llevado a este lugar, un rincón casi olvidado de España, donde el tiempo parecía haberse detenido. La calle de las Damas 14 resultó ser una casa modesta, con una puerta de madera gastada por los años. Me detuve frente a ella, mi corazón latiendo con fuerza. Había llegado hasta aquí, pero no sabía qué encontraría al otro lado. Golpeé la puerta con los nudillos, mi respiración entrecortada. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos antes de que una mujer abriera. Era mayor, con el cabello gris recogido en un moño apretado y unos ojos oscuros, que parecían capaces de leer mi alma con una sola mirada. «¿Qué quieres?», preguntó.
su tono seco, pero no hostil. «Busco a Lucía», dije, mostrando la carta de mi madre. La mujer miró la carta con interés y luego me observó detenidamente. «¿Eres la hija de Elena?», preguntó, su voz quebrándose apenas. Asentí, sin saber qué decir. Ella se llevó una mano al pecho, como si necesitara sostenerse. Luego, sin más palabras, me hizo un gesto para que entrara. La casa era sencilla, con muebles antiguos y un aire de abandono. Lucía se sentó en un sillón y me indicó que hiciera lo mismo frente a ella. «Tu madre y yo éramos más que amigas. Éramos como hermanas», dijo finalmente, sus ojos llenos de recuerdos. «Pero ella huyó hace muchos años. Nunca me explicó todo, pero sabía que algo oscuro la perseguía. ¿Qué la obligó a huir?», pregunté desesperada por respuestas. Lucía suspiró, su mirada perdida en el pasado. «Santiago, tu madre trabajó para él durante años, pero descubrió algo que no debía. Documentos, secretos, algo que podía destruirlo. Él se enteró y juró destruirla a ella también. Por eso escapó». «¿Qué descubrió exactamente?», insistí, mi voz temblorosa. «Eso no lo sé, pero espacio». «Héctor», dijo Lucía, visiblemente aliviada. «Creí que eras el hombre, Héctor», la interrumpió con un gesto. «Vine tan pronto como pude. Nos están siguiendo». «¿Quién es él?», pregunté poniéndome de pie. Héctor me miró con desconfianza, pero Lucía intervino. «Es un amigo. Trabajó para Santiago antes de darse cuenta de lo que realmente hacía. Héctor ahora está buscando justicia, igual que tú». «¿Justicia?», repliqué cruzándome de brazos. «Yo no quiero justicia. Quiero que pague por lo que hizo». Héctor sonrió con ironía. «Vas a necesitar algo más que ira para enfrentarte a Santiago. Es un hombre con recursos, conexiones y poca paciencia para quienes se interponen en su camino. Entonces, enséñame lo que necesito saber», respondí, mi voz cargada de determinación. Héctor me miró durante un largo momento antes de asentir. «Está bien, pero necesitas entender algo. Este camino no es fácil. Podrás perder más de lo que ya has perdido. Ya no tengo nada más que perder». Pasamos el resto del día planeando. Héctor nos explicó que Santiago no trabajaba solo. Tenía un círculo de aliados que protegían sus intereses, entre ellos Julián. También me reveló algo que me heló la sangre. Ana no era solo una amante de Julián. Era su socia en los negocios turbios que manejaban junto a Santiago. «Ana es la clave para llegar a Santiago», dijo Héctor, mientras señalaba una fotografía de ella en su teléfono. «Ella maneja muchas de sus operaciones financieras. Si conseguimos pruebas contra ella, podremos derrumbarlos a ambos». Lucía parecía preocupada. «Esto es peligroso. Santiago no se detendrá hasta que te elimine, Scarlett. No subestimes lo lejos que puede llegar». No la subestimaba, pero también sabía que no podía detenerme. Era hora de actuar. Esa noche, mientras repasábamos los detalles de nuestro plan, Lucía recibió una llamada. Cuando contestó, su rostro palideció. «¿Qué sucede?», le pregunté, alarmada. Lucía colgó, sus manos temblando. «Chloe, está viva». Mi corazón dio un vuelco. Héctor frunció el ceño, confuso. «¿Cómo lo sabes?», preguntó él. «Un contacto mío en Madrid la vio en una clínica privada. Está herida, pero viva. Santiago debe estar usándola como cebo». La noticia me dejó sin aliento. Chloe había sacrificado todo para protegerme, y ahora estaba en manos de Santiago. No podía dejarla allí. «Tenemos que ir por ella», dije, mirando a Héctor. Él negó con la cabeza. «Si Santiago la tiene, es porque quiere atraparte. Ir allí sería una trampa». «No me importa. No puedo dejarla con él». Lucía me miró con preocupación, pero finalmente asintió. «Si vas, necesitarás algo más que coraje. Santiago juega sucio». Héctor suspiró, rindiéndose ante mi determinación. «Está bien, pero si vamos a salvarla, lo haremos a mi manera». Me quedé en silencio, mirando la fotografía de Chloe en el teléfono de Héctor. Su rostro, aunque herido, seguía mostrando esa fuerza que siempre había admirado en ella. No sabía cómo, pero estaba decidida a traerla de vuelta, aunque eso significara enfrentarme cara a cara con Santiago. El plan para rescatar a Chloe comenzó al amanecer. Héctor trazó un mapa en la mesa de madera del comedor de Lucía, señalando con precisión la ubicación de la clínica privada donde supuestamente la tenían. Según sus fuentes, la clínica pertenecía a uno de los socios de Santiago, un médico llamado Ricardo Ortiz, conocido por manejar discretamente asuntos delicados para su red. «La clínica está en las afueras de Madrid, en un lugar aislado», explicó Héctor, su voz baja y firme. «Tendremos que entrar rápido y salir antes de que Santiago o sus hombres se den cuenta». Lucía, sentada al otro lado de la mesa, no podía ocultar su preocupación. «Esto es suicida. Santiago probablemente está esperándolos. Si es una trampa, la enfrentaremos»,
respondí, mi determinación inquebrantable. Chloe arriesgó todo por mí. No voy a dejarla en manos de ese monstruo. Héctor me observó en silencio, como si intentara medir si mi valentía era genuina o una mera fachada. Finalmente asintió. Está bien, pero hay reglas. Pero yo lidero el plan. Tú haces lo que te digo. ¿Entendido? No tenía margen para discutir. Asentí, y Héctor comenzó a detallar cómo entraríamos. Lucía, aunque reacia, nos ayudó a preparar todo lo necesario. La tensión en la casa era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sabíamos que un solo error podía costarnos la vida. Cuando llegó la noche, salimos en un viejo coche que Héctor había conseguido de manera no oficial. Las luces de Madrid quedaron atrás mientras nos dirigíamos hacia las afueras. En el asiento trasero, revisé la carta de mi madre una vez más, buscando algún detalle que pudiera haber pasado por alto. Pero lo único que me devolvía eran las mismas palabras. Lucía es la clave. Encuéntrala antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás nerviosa?, dijo Héctor, rompiendo el silencio mientras conducía. ¿Tú no?, repliqué, sin apartar la mirada de la carta. Él soltó una risa breve, pero amarga. Siempre estoy nervioso cuando se trata de Santiago. Es un hombre que no olvida ni perdona. ¿Qué te hizo?, pregunté, aprovechando la oportunidad. Héctor mantuvo la mirada en la carretera, su mandíbula tensa. Arruinó mi vida. Lo serví durante años, creyendo en sus promesas. Cuando descubrí lo que realmente hacía, intenté alejarme. Pero no puedes simplemente dejar a Santiago. Perdí a mi familia, a mis amigos, todo. Ahora, solo quiero verlo caer. No dije nada, pero sus palabras resonaron profundamente en mí. Había algo en Héctor, una mezcla de rabia y arrepentimiento, que lo hacía más humano de lo que había imaginado. Finalmente, llegamos a la clínica. Era un edificio discreto, rodeado por altos muros y un portón cerrado. Héctor estacionó el coche a unos metros de distancia y revisó su pistola, asegurándose de que estuviera cargada. ¿Lista?, preguntó. Lista. Saltamos el muro trasero y avanzamos en silencio hacia la entrada de servicio. Héctor había conseguido un código para desactivar la alarma, y pronto estábamos dentro. Los pasillos estaban en penumbra y el aire olía a desinfectante. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzábamos, nuestras sombras proyectándose en las paredes como espectros. La habitación de Chloe está al final del pasillo, segundo piso, susurró Héctor. Subimos las escaleras con cuidado, pero algo en el ambiente se sentía mal. Era demasiado fácil. Cuando llegamos a la puerta indicada, Héctor se detuvo. «Espera aquí», me dijo, antes de abrir la puerta. Pero no había tiempo para esperar. Empujé la puerta detrás de él, y allí estaba Chloe. Estaba acostada en una cama, con un brazo enyesado y múltiples vendajes. Sus ojos se abrieron lentamente al verme. «Scarlett», murmuró, su voz débil. Corrí hacia ella, ignorando las advertencias de Héctor. La abracé con fuerza, sintiendo un alivio que no había experimentado en días. «Estoy aquí», le susurré. «Vamos a sacarte de aquí», pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta se cerró de golpe. Giré la cabeza, y allí estaba él, Santiago. «¡Qué conmovedor!», dijo, su voz llena de sarcasmo. «Sabía que vendrías, Scarlett. Siempre tan predecible». Héctor levantó su pistola, pero Santiago levantó una mano, y detrás de él aparecieron dos hombres armados. «No creo que quieras hacer eso, Héctor», advirtió Santiago, con una sonrisa de suficiencia. «Deja la pistola. Ahora». Héctor dudó, pero finalmente obedeció. Santiago avanzó lentamente hacia mí, sus ojos estudiándome como un depredador. «Tu madre era igual de obstinada», dijo, su tono cargado de desprecio. «Creyó que podía derrotarme. Y mira cómo terminó. ¿De verdad piensas que tú harás algo diferente?». Sentí cómo la ira se apoderaba de mí, pero antes de que pudiera responder, Chloe, con un esfuerzo visible, levantó su cabeza. «Ella es diferente», murmuró, su voz débil pero llena de convicción. «Y te destruirá». Santiago rió, una risa fría y vacía. «Veremos». Con un gesto sus hombres nos rodearon, y supe que estábamos atrapados. Pero entonces, Héctor hizo algo inesperado. Sacó una segunda pistola de su bota y disparó al hombre más cercano. El caos estalló. Gritos, disparos, y el sonido de objetos cayendo llenaron el aire. «¡Corre, Scarlett!», gritó Héctor, lanzándome hacia Chloe. La adrenalina se apoderó de mí mientras levantaba a Chloe de la cama. Héctor se enfrentaba a los hombres de Santiago, dándonos el tiempo suficiente para escapar por otra puerta. Corrimos por los pasillos, tropezando y jadeando, hasta que finalmente salimos al exterior. El coche estaba cerca, y logré meter a Chloe en el asiento trasero antes de arrancar. Mientras nos alejábamos, escuché una última explosión dentro de la clínica. Héctor no había salido. «No»,
murmuré, las lágrimas nublando mi visión. Chloe, a mi lado, apretó mi mano débilmente. Él sabía lo que hacía. No mires atrás. Pero era imposible no hacerlo. Héctor había sacrificado todo para salvarnos. Y ahora solo quedaba una cosa por hacer: cumplir su misión. Santiago tenía que caer, y no iba a detenerme hasta lograrlo. El coche avanzaba por la carretera como un eco de nuestra huida desesperada. El aire estaba cargado de tensión, el silencio solo roto por los jadeos irregulares de Chloe y el zumbido del motor. Héctor no estaba con nosotras. Esa ausencia era un peso insoportable, un recordatorio de lo que habíamos perdido. Pero Chloe tenía razón, no podía mirar atrás. Llegamos a un motel de mala muerte a las afueras de Toledo. Un lugar tan olvidado como seguro para refugiarnos por unas horas. Aparqué el coche y ayudé a Chloe a bajar. Cada paso era un suplicio para ella, pero su determinación de seguir adelante era evidente. Una vez en la habitación, Chloe se dejó caer sobre la cama con un suspiro de alivio. Sus heridas todavía parecían frescas, y yo me sentía impotente al verla en ese estado. «Necesitamos un médico», dije, rompiendo el silencio. «No podemos arriesgarnos a ir a un hospital», respondió Chloe con voz débil. «Santiago probablemente ya tiene a alguien buscándonos. Dame unas horas, estaré bien». Negué con la cabeza, furiosa. «¿Cómo puedes decir eso?» Héctor murió por nosotras, y aquí estamos, escondiéndonos como ratas mientras ese monstruo sigue suelto. Chloe me miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y resignación. ¿Crees que no lo sé? Héctor lo sabía también. Por eso hizo lo que hizo. Para que tú tengas la oportunidad de acabar con esto. Si sigues así, su sacrificio habrá sido en vano. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Me desplomé en una silla, con las manos temblorosas. Chloe tenía razón, pero el peso de la culpa y la rabia me estaba consumiendo. «No sé si puedo hacerlo», admití en un susurro. Chloe intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a detenerse. Aún así, su voz fue firme. «Sí puedes, porque no estás sola en esto. Héctor te enseñó lo suficiente para dar el siguiente paso. Ahora depende de ti». Pasamos las siguientes horas en un silencio tenso, mientras Chloe intentaba descansar y yo estudiaba cada palabra de la carta de mi madre. Cada detalle que pudiera darme una pista sobre cómo proceder. Finalmente, encontré algo. Una referencia a una cuenta bancaria secreta vinculada a la Fundación Alba. Esa cuenta podría ser la clave para exponer a Santiago y sus aliados. «Chloe, ¿alguna vez has oído hablar de la Fundación Alba?», le pregunté, mostrando la carta. Ella asintió lentamente. «Es una de las mayores fachadas de Santiago. La usa para lavar dinero, sobornar políticos y financiar sus operaciones más sucias. Si puedes conectar esa cuenta con él, tendrás una prueba contundente». «¿Cómo lo hacemos?», pregunté, mi mente ya trabajando en el siguiente paso. Chloe me miró con una media sonrisa. «Tengo un contacto en Madrid, alguien que puede ayudarte a hackear esa cuenta y sacar toda la información que necesitas». El plan estaba empezando a tomar forma, pero antes de que pudiera sentirme aliviada, alguien golpeó la puerta. Chloe y yo nos congelamos, nuestras miradas encontrándose en un instante de pánico. «¿Scarlett? Soy Lucía. Abre la puerta». El alivio inundó mi pecho mientras me apresuraba a abrir. Lucía entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Parecía agitada, como si hubiera estado corriendo. «¿Cómo nos encontraste?», pregunté. Después de que no regresaran, comencé a buscar. «No podía dejarlas solas, no ahora», respondió, su voz cargada de preocupación. Lucía se sentó con nosotras, y le expliqué lo que habíamos descubierto sobre la cuenta bancaria. Ella frunció el ceño, su expresión ensombrecida. «Eso es peligroso, pero es nuestra mejor oportunidad. Santiago no puede protegerse si logramos exponerlo públicamente». Chloe asintió, aunque su rostro mostraba signos de agotamiento. «Mi contacto en Madrid puede hacerlo, pero necesitará acceso físico a los servidores de la fundación. La idea de infiltrarme en uno de los lugares más controlados por Santiago me llenó de miedo, pero no tenía otra opción. Esto era lo que Héctor había querido. Esto era lo que Chloe y Lucía esperaban de mí. «Lo haré», dije, mi voz firme. Lucía y Chloe intercambiaron una mirada, pero ninguna de las dos intentó detenerme. Esa noche, mientras el resto descansaba, me quedé mirando la ventana del pequeño motel. Las luces distantes de Toledo brillaban como pequeñas esperanzas en medio de la oscuridad. Sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que no había vuelta atrás. Santiago no se detendría, y yo tampoco. A la mañana siguiente partimos hacia Madrid. En el camino, Lucía me dio algo que había guardado por años, un anillo de mi madre. «Quería dártelo antes, pero no estaba segura de si estabas lista. Ahora sé que lo estás». El anillo tenía un grabado en el interior. «La verdad te hará libre». Lo deslicé en mi dedo,
sintiendo su peso como un recordatorio constante de mi misión. Cuando llegamos a Madrid, nos encontramos con el contacto de Chloe, un joven llamado Iván. Parecía inofensivo, con su cabello desordenado y su ropa informal, pero su habilidad con la tecnología era evidente. «Esto no será fácil», dijo Iván mientras desplegaba su equipo. «Los servidores de la fundación están en su edificio principal. Necesitarás entrar con una tarjeta de acceso, y no será posible hacerlo sola». Lucía levantó la mano. «Yo iré con ella». Chloe intentó protestar, pero Lucía la interrumpió. «No te preocupes por mí. He esperado años para enfrentar a Santiago. No me quedaré al margen ahora». Con el plan definido, nos preparamos para la infiltración. La fundación era un edificio imponente en el corazón de Madrid, y entrar significaba enfrentarnos a todos los riesgos posibles. Pero estaba lista. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, y más cerca de hacer que Santiago pagara. Cuando me coloqué el anillo de mi madre por última vez antes de partir, sentí una fuerza renovada en mi interior. No era solo por mí, era por Chloe, por Héctor, por Lucía y por mi madre. Santiago había destruido demasiado. Ahora era mi turno. El edificio de la Fundación Alba se erguía frente a nosotras como una fortaleza de acero y vidrio. Desde la acera, parecía inexpugnable, un monumento a la corrupción que Santiago había cultivado por años. Lucía y yo nos quedamos un momento en silencio, observándolo, mientras Iván nos daba las últimas instrucciones a través de un auricular. Recuerden, tienen menos de 30 minutos antes de que detecten cualquier actividad sospechosa en el sistema. En cuanto entren, diríjanse al sótano. Ahí están los servidores, dijo Iván con un tono serio. Lucía asintió, ajustándose el abrigo para ocultar la tarjeta de acceso que habíamos conseguido gracias a Iván. Por mi parte, intenté calmar mi respiración. El miedo estaba ahí, latente, pero la determinación lo superaba. ¿Lista?, me preguntó Lucía. Más que nunca. Entramos al edificio con la cabeza baja, mezclándonos con el flujo constante de empleados que iban y venían. Nadie parecía reparar en nosotras, lo cual era un alivio. La tarjeta de acceso funcionó sin problemas en los torniquetes de seguridad, y pronto nos encontramos en un ascensor, descendiendo hacia el sótano. El aire dentro del ascensor estaba cargado de tensión. «Si algo sale mal, sigue adelante sin mí», dijo Lucía, rompiendo el silencio. «No voy a dejarte atrás», respondí con firmeza. Ella me miró, una pequeña sonrisa asomando en su rostro. «Eres tan obstinada como tu madre». El comentario me llenó de calidez, pero no tuve tiempo de responder. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un largo pasillo blanco iluminado por luces fluorescentes. Seguimos avanzando, nuestros pasos resonando en el silencio. Al final del pasillo, una puerta blindada nos esperaba. Lucía deslizó la tarjeta de acceso, y la cerradura emitió un suave clic. Entramos. El cuarto de servidores era un laberinto de máquinas zumbantes y luces parpadeantes. Iván nos guiaba desde el auricular. «Bien, Scarlett. Conecta el dispositivo al puerto que está en la tercera fila. Servidor número 5. Busqué el servidor indicado y seguí sus instrucciones. El dispositivo, un pequeño USB modificado por Iván, comenzaría a transferir toda la información almacenada en los servidores, incluyendo los registros financieros que incriminarían a Santiago. El proceso tardará unos minutos. Manténganse alertas», advirtió Iván. El tiempo parecía congelarse mientras esperábamos. El zumbido de los servidores y el parpadeo de las luces eran los únicos sonidos en la sala. Pero entonces algo cambió. El leve eco de pasos se escuchó desde el pasillo. Lucía y yo nos miramos, nuestras respiraciones contenidas. «Tenemos compañía», susurré. Lucía sacó una pequeña navaja que había traído, y yo tomé un tubo metálico que encontré en el suelo. La puerta se abrió de golpe, y 2 hombres entraron, ambos vestidos de traje pero con armas en la mano. No había tiempo para pensar. Lucía se lanzó contra el primero, esquivando su ataque y cortando su mano con precisión. El arma cayó al suelo, y la pelea se volvió cuerpo a cuerpo. El segundo hombre se giró hacia mí, apuntándome con su pistola. Mi instinto tomó el control, y balanceé el tubo con todas mis fuerzas, golpeando su muñeca. El arma cayó con un estrépito, pero él me sujetó por el brazo, empujándome contra una de las máquinas. «¡Scarlett!», gritó Lucía, aún luchando con el otro hombre. Con un esfuerzo desesperado, levanté el tubo nuevamente y lo golpeé en la pierna. El hombre soltó un grito de dolor y retrocedió lo suficiente para que pudiera escapar de su agarre. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía había terminado con su oponente y se lanzó sobre el mío, inmovilizándolo con sorprendente destreza. «Esto no era parte del plan», dije, jadeando. «Nunca lo es», respondió Lucía, ayudándome a incorporarme. En ese momento, Iván habló por el auricular. «Rápido, ya tengo la información. Saquen el dispositivo y salgan de ahí ahora mismo».
Arranqué el USB del servidor y lo guardé en mi bolsillo. Lucía y yo salimos corriendo del cuarto, dejando atrás a los hombres inconscientes. El pasillo parecía interminable mientras corríamos hacia el ascensor. Los pasos y gritos detrás de nosotras indicaban que más guardias venían en camino. Al llegar al ascensor, presioné el botón frenéticamente. Las puertas se abrieron justo cuando los guardias aparecieron al final del pasillo. Entramos y presioné el botón para subir. Los disparos resonaron, y una bala impactó en la pared junto a mí, pero las puertas se cerraron antes de que pudieran alcanzarnos. Cuando finalmente salimos del edificio, mi pecho se sentía a punto de explotar. Nos subimos al coche donde Chloe nos esperaba, visiblemente aliviada al vernos. ¿Lo tienen?, preguntó. Saqué el USB de mi bolsillo, mostrándoselo. Lo tenemos, pero el alivio duró poco. Iván habló nuevamente por el auricular. Scarlett, hay algo más en estos archivos. Algo que no esperaba. Tu madre. Ella no solo robó esta información, ella fue parte de esto. El aire pareció volverse denso, como si el peso de sus palabras me aplastara. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi voz temblorosa. Tu madre ayudó a construir esta red antes de traicionar a Santiago. Ella era una de sus aliadas más cercanas. Sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre mi misión, parecía una mentira. Pero antes de que pudiera procesar la revelación, Iván agregó algo más. Y eso no es todo. Santiago lo sabe. Está viniendo por ustedes. El coche avanzaba por las calles de Madrid a toda velocidad. Chloe conducía mientras Lucía y yo intentábamos procesar las palabras de Iván. Mi madre, Elena, no solo había sido una víctima de Santiago, sino que también había estado profundamente involucrada en sus operaciones. La información que Iván había encontrado revelaba una verdad difícil de aceptar. Esto tiene que ser un error, dije, mi voz quebrándose. Mi madre no podía haber trabajado con alguien como Santiago. Ella no era así. Lucía me miró desde el asiento trasero, su expresión llena de tristeza. Scarlett, todos tenemos secretos. A veces, incluso los que amamos, nos sorprenden. Chloe, con las manos firmes en el volante, añadió, no importa lo que haya hecho tu madre antes. Al final, intentó detenerlo. Eso es lo que importa ahora. Pero las palabras de Chloe no lograban aliviar el nudo en mi pecho. Todo lo que había construido en mi mente sobre quién era Elena se desmoronaba. Sin embargo, no había tiempo para lamentaciones. Santiago estaba en camino, y sabía que no se detendría hasta acabar con nosotras. Iván nos había dado un lugar de encuentro, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Según él, allí tendríamos tiempo suficiente para revisar los archivos y planear nuestro siguiente movimiento. Pero mientras Chloe estacionaba el coche frente al edificio, algo en el ambiente se sentía mal. Esto es demasiado tranquilo, dijo Chloe, mirando alrededor con cautela. Demasiado, respondió Lucía, ajustándose el abrigo. Entramos al almacén, donde Iván nos esperaba con su laptop abierta. La pantalla mostraba una maraña de datos y gráficos que parecían incomprensibles a simple vista. ¿Qué encontraste exactamente?, le pregunté, acercándome. Iván señaló un documento en la pantalla. Aquí está todo. Transacciones, nombres, cuentas bancarias. Esta información puede hundir a Santiago y a todos sus aliados, incluyendo a Julián y Ana. Pero hay algo más. Hizo clic en otro archivo, revelando una serie de correos electrónicos entre Elena y Santiago. Tu madre era una pieza clave en esta red. Ayudó a construir la Fundación Alba, pero algo cambió. Estos correos muestran que descubrió algo que no podía aceptar. Algo relacionado con un proyecto llamado LEDA. ¿Qué es LEDA?, pregunté, sintiendo que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Iván negó con la cabeza. Todavía no lo sé, pero parece ser el corazón de toda la operación de Santiago. Si logramos exponerlo, lo destruiremos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido ensordecedor sacudió el almacén. Las puertas principales se abrieron de golpe, y una docena de hombres armados entraron, liderados por Santiago. Su figura, imponente y fría, parecía absorber toda la luz del lugar. ¡Qué conmovedor! Todo este esfuerzo para intentar detenerme, dijo con una sonrisa helada. Chloe sacó su pistola, pero Santiago levantó una mano deteniéndola. No te molestes, querida. Ya estás rodeada. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de pensar en una forma de salir de esa situación. Santiago se acercó lentamente, sus ojos fijos en mí. Scarlett, te pareces tanto a tu madre. Lo mismo que ella, ¿crees que puedes enfrentarte a mí? Pero sabes cómo terminó para ella. ¿No es así? Ella te traicionó porque vio quién eras realmente, respondí, mi voz llena de rabia. Santiago rió, pero su risa era hueca, carente de humor.
Ella pensó que podía escapar, pero nunca se puede escapar de mí, y tú tampoco lo harás. Antes de que pudiera reaccionar, Santiago hizo un gesto, y 2 de sus hombres sujetaron a Lucía. Chloe intentó disparar, pero otro guardia la desarmó de un golpe. Estábamos atrapadas. «Dame la información», exigió Santiago. «Sé que tienes algo mío. Dámelo. Y quizás consideres ser misericordioso». Mi mente trabajaba frenéticamente. Tenía el USB en mi bolsillo, pero sabía que si se lo entregaba, todo estaría perdido. Entonces recordé las palabras de Iván sobre el proyecto LEDA. Santiago estaba desesperado por esa información. Eso significaba que era su punto débil. ¿Quieres la información? Ven por ella, dije, sacando el USB y levantándolo en el aire. Santiago frunció el ceño, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Me lancé hacia una pila de cajas, aprovechando la confusión para esconderme. Desde mi posición, podía ver a Santiago y sus hombres buscando frenéticamente. Lucía, en un movimiento inesperado, aprovechó la distracción para golpear a uno de los guardias y liberar sus manos. Chloe, con un movimiento rápido, recuperó su pistola y comenzó a disparar, obligando a los hombres de Santiago a retroceder. El caos se desató. Iván aprovechó para cerrar su laptop y esconderla mientras yo corría hacia la salida. Pero antes de que pudiera llegar, sentí una mano agarrándome con fuerza. Era Santiago. «No puedes huir de esto». «Scarlett», dijo, su voz como un susurro mortal. «Tampoco tú», respondí, antes de clavarle una navaja que había tomado de Lucía en el costado. Santiago gruñó de dolor, pero no me soltó. En cambio, me empujó contra una pared, su rostro a centímetros del mío. «Te destruiré, igual que lo hice con tu madre». Pero antes de que pudiera hacer algo más, un disparo resonó en el aire. Santiago se tambaleó, y al mirar hacia la puerta, vi a Chloe sosteniendo la pistola, su expresión determinada. «Déjala», dijo, su voz firme. Santiago cayó al suelo, pero sus hombres seguían luchando. Lucía y Chloe me ayudaron a salir del almacén mientras Iván conducía el coche hacia nosotros. Subimos rápidamente, dejando atrás el caos. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. Santiago seguía con vida, pero su imperio había comenzado a desmoronarse. Teníamos la información, y ahora el mundo conocería la verdad. «Esto no ha terminado», dije mirando a Chloe y Lucía. «Apenas está comenzando». Los días siguientes fueron un torbellino. Iván trabajó incansablemente desde un lugar seguro, difundiendo la información que habíamos extraído de los servidores de la Fundación Alba. Las pruebas eran irrefutables. Santiago y su red estaban implicados en fraude, lavado de dinero, tráfico de influencias y una lista interminable de crímenes. Cada detalle salía a la luz, exponiendo a políticos, empresarios y figuras públicas que habían trabajado con él. Mientras tanto, Chloe y Lucía se recuperaban de las heridas sufridas durante el enfrentamiento. Estábamos escondidas en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, esperando el momento adecuado para dar el golpe final. Una noche, mientras revisábamos las noticias, llegó el impacto que habíamos estado esperando. Los medios estaban inundados con titulares sobre el escándalo. Los aliados de Santiago comenzaban a caer como fichas de dominó, y las autoridades habían emitido una orden de captura en su contra. «Esto es solo el principio», dijo Iván, con una sonrisa triunfal mientras apagaba su ordenador. Pero no era suficiente para mí. Santiago todavía estaba libre, y sabía que no se detendría hasta vengar. Voz cargada de preocupación. «Lo sé, pero no voy a esconderme más. Esto termina aquí». Lucía asintió, aunque su expresión reflejaba inquietud. «Si vas a hacerlo, hazlo con inteligencia. No le des la oportunidad de tomar el control». La dirección me llevó a una mansión en ruinas en las afueras de Madrid. El lugar estaba rodeado de silencio, con las sombras de la noche envolviendo cada rincón. Entré, mi corazón latiendo con fuerza. Santiago me esperaba en el salón principal, sentado en un sillón de cuero con una copa de vino en la mano. Parecía tranquilo, como si el mundo no estuviera cayéndose a su alrededor. «Scarlett», dijo, levantándose con una sonrisa fría. «Sabía que vendrías». «No tengo miedo de ti, Santiago», respondí, manteniendo mi voz firme. «Eso es lo que me gusta de ti. Eres igual que tu madre, valiente, pero imprudente. No me compares con ella. Ella te enfrentó porque sabía lo que eras. Y yo estoy aquí para terminar lo que ella empezó». Santiago dejó la copa en una mesa cercana y avanzó hacia mí lentamente. «¿De verdad crees que puedes ganar? Incluso con toda esa información, mi red es más grande de lo que imaginas. Siempre habrá alguien dispuesto a protegerme». «No esta vez», respondí sacando un pequeño dispositivo de mi bolsillo. Su rostro se tensó al verlo. Era un micrófono conectado en tiempo real con Iván, que estaba transmitiendo nuestra conversación en directo. «Todo lo que digas lo escuchará el mundo. Ya no tienes dónde esconderte.
Santiago rió, pero esta vez su risa estaba llena de rabia. Eres más astuta de lo que pensé, pero no suficiente. Antes de que pudiera reaccionar, sacó una pistola de su chaqueta y me apuntó. Mi cuerpo se tensó, pero no mostré miedo. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Dispara si quieres, dije mirándolo directamente a los ojos. Pero no podrás detener esto. El mundo ya sabe quién eres. Por un momento, Santiago pareció dudar. Su mano tembló ligeramente, y entonces, el sonido de sirenas rompió el silencio. Las luces de los coches de policía iluminaron la mansión, y varios agentes irrumpieron en el salón. ¡Suelta el arma!, gritó uno de ellos. Santiago apretó los dientes, su mirada llena de odio mientras bajaba lentamente la pistola. Los agentes lo esposaron mientras él me miraba con furia. Esto no ha terminado, Scarlett. Siempre habrá alguien como yo. Tal vez, pero tú no serás parte de ello. Mientras lo llevaban, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había ganado, pero la lucha había dejado cicatrices profundas. Con Santiago detenido y su red desmantelada, las cosas comenzaron a cambiar. Chloe se mudó a Valencia para comenzar una nueva vida lejos de todo. Estaba decidida a estudiar informática y usar sus habilidades para ayudar a otros. Una forma de honrar a Héctor y lo que habíamos logrado juntos. Lucía, después de años de vivir en las sombras, decidió regresar a Toledo. Allí abrió una pequeña cafetería, un lugar tranquilo donde podía encontrar paz y recordar a mi madre con cariño. Iván desapareció de nuestras vidas poco después de terminar la transmisión. Nunca lo volví a ver, pero me dejó un mensaje. Si alguna vez necesitas ayuda, sabes dónde buscarme. Ana y Julián no tuvieron tanta suerte. Los archivos revelaron su participación activa en los crímenes de Santiago. Sus rostros se convirtieron en el símbolo de la caída de la red, y ambos terminaron tras las rejas. Y yo encontré un nuevo propósito. Con el dinero recuperado de las cuentas de Santiago, creé una fundación dedicada a ayudar a las víctimas de corrupción y abuso de poder. La llamé Fundación Elena, en honor a mi madre, no por los errores que cometió, sino por su valentía al enfrentarse a ellos. Una tarde, mientras caminaba por un parque en Madrid, me detuve frente a un banco y observé a las familias disfrutando del día. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo que parecía paz. Había ganado mi batalla, pero sabía que el mundo siempre tendría sus Santiagos. Aún así, estaba lista, porque ya no era la misma Scarlett que ellos habían intentado destruir. Ahora era más fuerte, más sabia y finalmente libre.